vamos a empezar con el mensaje de hoy, ¿vale? Quiero que te tomes el mensaje de hoy no como un sermón, no como una reflexión. Quiero compartirte un regalo que Dios personalmente me ha dado, ¿vale? O sea, que entiendas el mensaje de hoy como algo que Dios personalmente me ha hablado a mí, ¿vale? Con esa mentalidad no vengo a confrontar, hoy no toca exhortación, hoy no toca reprimenda, hoy toca consolación. Así que puedes estar tranquilo, ¿vale? Puedes bajar la guardia. La colleja espiritual ya viene mañana que toca al pastor. Pero siempre es para tu bien. Perfecto. Bueno, quiero que por un momento vamos a imaginarnos cómo empieza nuestro día a día. ¿Cómo empieza tu día a día? ¿A las 6 de la mañana? ¿A las 11? ¿A las 5? A las 5, ¿eh? Hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Pero, desgraciadamente, en cuanto nos levantamos, lo último que escuchamos son buenas noticias. A menos que empieces tu día con un devocional. Pero, ¿qué es lo primero que escuchamos cuando encendemos la tele? Cuando abrimos las redes sociales, la radio no, porque ya casi no se escucha, a menos que vayas en el coche. ¿Qué es lo que se escucha? Como ha dicho Efraín, no te he ignorado, ¿eh? Que tenía que acabar la frase. Guerra, ¿no? Inflación, desempleo, corrupción, crisis. Qué triste es ver que cada vez que empieza un día, lo último que escuchas son buenas noticias. Aún así estás tomándote tu café, con cierta dosis de optimismo, porque si no mal vamos. Pero inflación, impuestos, gastos, corrupción, pobreza, crisis, han formado parte de nuestro vocabulario, incluso en nuestras conversaciones día tras día. Y vamos a ser francos, las cosas son así. Y están así. Negarlo es querer cerrar los ojos y no ver la realidad tal cual es. Espero no ponerte un poquito tristón, pero según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dice que el 26% de los habitantes en España, es decir, 1 de cada 4, vive en el umbral de la pobreza. Si hablamos de niños y adolescentes, se calcula que 2,6 millones, es decir, 1 de cada 3, está en riesgo de pobreza y exclusión social. El gasto del alquiler, que antes representaba un 30% de los ingresos en el hogar, antes era una media entre 600 y 700 euros, ahora ha llegado a ser del 60%, con una media de entre 950 y 1.000 euros al mes. Y yo me pregunto, ante esta situación que estamos viviendo, trabajas más, te esfuerzas más, le dedicas más horas, sin embargo, hay menos fruto. Yo puedo ver cómo en generaciones anteriores había una sola persona en el hogar que trabajaba y tenían un piso en propiedad. Y ahora en cambio no. Ahora trabajan 2 y da gracias si puedes pagar el alquiler. Pero ante esta situación de constante escasez, de inseguridad, de inestabilidad, de incertidumbre, yo me pregunto, y no sé si tú te lo preguntas, pero yo me pregunto, porque yo pregunto mucho, ¿será que Dios no tiene algo que decir? ¿Será que Dios no tiene algo que hacer? ¿Será que Dios no está con los brazos cruzados? Yo quiero hablarte de una situación de extrema pobreza en la que Dios dijo e intervino de manera sobrenatural. Y quisiera que me pudieras acompañar a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 11. Y si lo tienes, me regalas un fuerte amén. Perfecto. Vale. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te cuesta encontrar la YouVersion es que hay poca cobertura, ¿vale? Lo entiendo, a mí me pasa. Luego te pasamos el wifi. Primera de Reyes 17, versículos del 8 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios: vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él
se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, estamos hablando de Elías, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El título del mensaje de hoy es: la viuda, una crisis y el profeta. Yo creo que nos suena esta historia, la historia de la viuda de Sarepta. Y para ponernos un poquito en contexto, debemos entender el estado y la situación que estaba sufriendo Israel en aquel momento, porque si lo vemos de forma aislada, vemos simplemente una viuda que no tiene recursos, pero si vamos a ver un poquito el entorno, la situación en aquel momento, estamos hablando de que Israel estaba pasando por una gran y grave crisis nacional. En aquel momento el rey era Acab, y dice la Biblia de Acab, en Primera de Reyes 21-25, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Y qué pasó? Que como constantemente desobedecía a Dios, como constantemente ordenaba sacerdotes a Baal, promovía e incitaba a su pueblo a la idolatría, el Señor cierra los cielos. Hay sequía. Y claro, en una sociedad donde la principal fuente de riqueza es la agricultura y la ganadería, si no hay lluvia, el país entero se va a la quiebra. Entonces, estamos hablando de una crisis nacional, hambre, negocios cerrados, gente despojada de sus propiedades, desahucios, gente que perdía sus negocios, más o menos como lo que pasó aquí en el 2008. ¿Os acordáis cuando tantas y tantas tiendas de repente cerraban? Como tantas y tantas personas estaban en el paro, en el desempleo. O sea, escuchabas por donde fuera caos, crisis, desolación, problemas para llegar a final de mes. Los campos que antes eran verdes ahora eran secos, era arena. Los animales que antes eran, se veían vigorosos, sanos y fuertes, ahora estaban secos. Estaban en los huesos, se les veía enfermos. Qué ambiente, qué escenario, qué tanta desolación había allí. Y en mitad de ese escenario aparece por primera vez en escena Elías, el gran profeta Elías. Y aquí Dios le está dando ciertos mandatos, pero si empezamos a leer el capítulo, podemos ver cómo Dios lo primero que hace es mandar a Elías a Kerit. Kerit, un lugar solitario en mitad de la naturaleza donde había un arroyo del que beber. Entonces, digamos que Elías, pues dentro de la situación que había, estaba provisto, estaba cuidado, estaba resguardado por Dios porque había un arroyo en mitad de una sequía del cual podía beber, podía asearse. Y no solo eso, de hecho dice la palabra que por la mañana y por la tarde había unos cuervos que le traían pan y carne. Era su globo personal. Pero, ¿qué significa Kerit? Esta palabra vasca. Kerit significa literalmente cortar y aislar, hacer pacto o trato. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Elías: dirígete a este lugar solitario, a este lugar de intimidad, a este lugar de encuentro, para que te forme, te prepare y te provea y te guíe. Fue el lugar donde Dios capacitó a Elías en la intimidad, lo capacitó en lo privado para promocionarlo en lo público. Fue el lugar donde Dios lo instruyó, le dio forma, le dio fe, alimentó y aumentó esa fe para llevarla a otros niveles. Así que aquí podemos ver la primera enseñanza, que es: en la crisis busca a Dios en la intimidad. Por eso yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu Kerit? ¿Cuál es ese lugar al que Dios te manda para que tenga intimidad contigo? Ese lugar, ese momento reservado exclusivamente para que tengas los oídos, el corazón y la mente abierta para que Dios te hable.
el cristiano necesita urgentemente y diariamente un querit, un lugar de intimidad con Dios. Si no, está perdido. Ya puede ser por la mañana, puede ser tu habitación, puede ser el comedor de tu casa antes de que todo el mundo se levante, pero necesitamos ese lugar. Puede ser el coche, pero un lugar y un momento. Pero llega un momento en el que en el versículo 9 Dios le dice a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Segunda enseñanza, Dios rompe tus esquemas lógicos. El cuervo era un animal impuro. Lo último que esperaría un judío es que un animal impuro como el cuervo fuera el que le trajera comida. Si hubiera sido un legalista, hubiera dicho: no, señor, es que yo soy demasiado espiritual. A mí me traes un corderito. A mí me traes otro animal así, que sea así bien purificado, que hayan orado por él, que esté ungido y que él me lo traiga. Sin embargo, Elías entendió que Dios tiene sus formas. Y aunque no las entendiera, ahí estaban. Pero lo segundo que vemos es que Dios le está diciendo a Elías que una viuda la va a sustentar. Hermano, la viuda en aquel entonces era una mujer pobre. No existían pensiones. No existía ninguna asistenta social que te diera ninguna ayuda. Una viuda en aquel entonces dependía exclusivamente de la caridad de otras personas. Personas que no estaban en obligación de atenderte. Las únicas viudas que estaban atendidas eran las judías, porque la ley establecía por Dios que se les cuidara. Pero recordemos que Sidón, Sarepta de Sidón, era una ciudad pagana. En aquel lugar no había nadie que estuviera en la obligación ni ética, ni legal, ni religiosa, ni espiritual de atender a esa viuda. Claro, tú eres el profeta, vas on fire en el fuego de Dios y tú lo primero que tú piensas es: Señor, una viuda, mándame al palacio, ¿no? Acab será un poco malo, pero mándame, que tendrá buena comida y de paso le predico. Sin embargo, Dios escogió una viuda para que lo sustentara. Una viuda para que le diera de comer. Porque llega un momento en el que el arroyo se seca. Que los cuervos ya no traen la comida. Y Elías se tiene que espabilar. Porque hay arroyos que Dios seca para llevarte a otro nivel. Hay puertas que Dios cierra para que avances, para que crezcas, relaciones que corta, trabajos que Dios quita porque es tiempo de que entres a una bendición mayor. Dios seca arroyos para llevarte a un lago. Y eso muchas veces no lo podemos ver. Le cogemos cariño a ese arroyo, porque ese arroyo nos da frescura, nos da el agua que necesitamos, nos permite bañarnos, es cómodo, es fresquito. Pero ¿y si Dios no hubiera secado el arroyo? Elías se hubiera quedado quizás ahí en ese sitio, en mitad de la naturaleza, con sus cuervos. Estaría tranquilito. Pero es que lo mismo que pasaba con Israel cuando estaba en el desierto, cuando llegan a la tierra prometida, el maná ya no cae. Ya no cae. Ahora se tienen que buscar su propia comida, pero es que podían optar a conseguir mejor comida que la que caía del cielo. Y Dios lo manda a esta ciudad gentil, a casa de una viuda. Y aquí entramos con el segundo personaje de la historia, la viuda. La viuda era tan pobre, pero tan y tan pobre, que le responde al profeta Elías: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, era una situación tan extrema, tan extrema, que esta mujer en su mente lo único que tenía es: ya no me queda nada, lo he intentado todo, no tengo nada que hacer, simplemente, bueno, lo que me queda
voy a comerlo y ese poco, para mí, para mi hijo, no hay más, a morir. Y si tenemos un pequeño detalle, no sabemos la edad de esta viuda, pero lo normal era que tus propios hijos te cuidaran si eras viuda. En este caso vemos que la viuda tenía que cuidar de su hijo, con lo cual estamos hablando que posiblemente este hijo suyo fuera un niño. Y una cosa es que estés pasando hambre tú. Una cosa es que tengas escasez tú, que no te puedas dar ciertos privilegios tú, que tengas que pasar ciertas dificultades y privarte de algunas cosas tú. Pero otra cosa muy diferente es que seas padre, es que seas madre y que sean tus hijos que tengan que sufrir por eso. Imagínate la impotencia de aquella madre al ver cómo su hijo empezaba a perder peso, cómo se enfermaba de una cosa, de otra cosa, no podía pagar médicos, no podía alimentarle, no podía pagarle la escuela, no podía pagarle ropa. ¡Qué impotencia! ¡Qué frustración! Se sentiría la peor madre del mundo. Se había rendido por completo. Este es mi final. Sin embargo, vemos cómo cambia la cosa. El profeta le pide agua y luego le pide unas tortas. Y Elías, que ya había visto la provisión sobrenatural de Dios cuando estaba en Kerit, ahora tenía la fe, tenía la fuerza de poder transmitir esa fe a otros. Por eso le responde a la viuda en el versículo 13, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Encima se pone asquesito, ¿eh? Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda accede a invitar a Elías. Lo último que tenía en su mano, lo último, se lo dio a Elías. Cualquiera en su posición hubiera dicho, no, mira, lo siento, mira, mi vecina tiene más harina que yo, pero a mí solo me queda esto. Sin embargo, esta mujer dijo, está bien, voy a prepararte esa torta que me has pedido. Y es que a veces queremos milagros, a veces queremos prodigios, a veces queremos ver el poder de Dios en acción. Pero lo que nos enseña la Biblia una y otra vez es que el poder de Dios empieza donde acaba el del ser humano. Porque mientras tengamos todo bajo nuestro control, ¿qué papel tiene Dios ahí? Ninguno. Estaba escuchando yo un evangelista, un misionero que estaba en Irán. Aunque ahora lo planteen como súper buen país, porque está en contra de Israel, eso es una tiranía. Ser cristiano es sinónimo de estar preso y en los peores casos, no tan raro, ser ejecutado. Y le preguntaban a este hombre, pero ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo, porque empezaba a contar, es que nos pasó esto, nos pasó lo otro, Dios nos libró de esto, Dios nos libró de lo otro, el Espíritu Santo, no sabíamos dónde estaba la iglesia a la que teníamos que ir, no podíamos preguntar porque si no nos metían preso y nos metíamos en problemas. El Espíritu Santo nos guiaba por aquí, por allá y le pregunta, pero ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo se mueva con tanta libertad en esos países y aquí no? Y la respuesta de aquel misionero fue, porque en aquel lugar no te queda de otra. Porque en aquel lugar la situación no está bajo tu control. Y lo que podemos ver es que si esperas milagros, si esperas prodigios, si esperas ver el poder de Dios en acción, espera desiertos. Espera desiertos, no hay de otra. Porque la cosa es así de simple. No habrían sanidades si no hay una enfermedad. Si el médico no tuviera la medicina o la receta o la solución para tu enfermedad.
Entonces, el que se la lleva es el médico, todo el mérito. Pero cuando el médico te dice no se puede hacer nada, seguramente esto es incurable. Cuando el médico te da ese diagnóstico es cuando Dios dice, perfecto, ahora me toca a mí. Porque no habría provisión sobrenatural si no hubiera escasez ni pobreza. ¿Cómo Dios se va a llevar la gloria si tienes de todo? ¿Cómo Dios va a manifestar su generosidad y demostrar que es Jehová Jireh si tienes de todo en tu mano? ¿Cómo va a haber resurrección si no hay muerte? ¿Cómo va a haber salvación si no hay pecado, si no hay perdición, primeramente? Aquí tenemos la tercera enseñanza. El poder de Dios empieza donde acaba el del ser humano. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Esto nos está hablando de pasos de fe. La palabra de Dios nos dice que una verdadera fe trae consecuencia, trae acción. Y no siempre es algo económico. En este caso era dar ese pequeño trozo de pan, esa torta. Pero a veces es dejar un trabajo, es emprender un nuevo proyecto, es empezar a servir algún área en la iglesia, es empezar un curso, una carrera, dejar una relación, mudarse. No sé lo que Dios te está diciendo, pero pasos de fe que Dios recompensa. Pero es que el proceso tiene varias etapas. Y estaría bien acabar la historia aquí, ¿no? La viuda tenía un problema, estaba en escasez, pero bueno, vino el profeta, se le arreglaron los problemas. Pero la historia sigue. Primera de Reyes, capítulo 17, en el mismo capítulo, versículo 17 dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer a morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Y entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando a Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. O sea, estamos hablando de que la mujer, pobreza extrema, hambre extremo, escasez, vale, se soluciona el problema. Pero los problemas, como dice el dicho, vienen de 2 en 2. Y a veces de 3 en 3. Y a veces de 4 en 4. Y el número sigue, pero vamos a dejarlo ahí. Pues no coges y le muere el hijo. O sea, estás viendo cómo al hijo pasa hambre, escasez, y de repente ves que se enferma. O sea, no se muere de repente, ves el proceso de la enfermedad y ves cómo se muere su hijo. Y claro, el mismo Elías llega, ora a Dios y dice: pero Señor, ¿ya has visto la aflicción de esta mujer? Y ahora que estoy aquí me va a echar la culpa a mí. Y de hecho se lo dice la viuda, pero ¿tú por qué? ¿Tú qué? Al principio bien, pero ahora vamos mal, ¿eh? Pero vemos como como Elías, lo coge del regazo de su madre. Imagínate, ¿tú has visto a una madre llorar por la muerte de su hijo? Yo sí lo he visto. Fui al entierro de un amigo, adolescente, 17 años. Y te puedo decir que no he visto llanto más desgarrador, más doloroso, que el de una madre llorando por su hijo. No lo hay. Hasta el día de hoy yo no lo he visto. Imagínate esos gritos, ese llanto, ese desconsuelo, ese dolor rasgando el corazón de esa madre por la muerte de su hijo.
destrozada. Lo tenía en sus brazos llorándolo. Sin embargo, Elías dice, trae para acá. Se tumbó 3 veces encima del chico. Clamó al cielo. Y el chico volvió a vivir. Y yo me pregunto, pero cuando preparaba el mensaje, pero Señor, ¿a cuento de qué? Yo te he dicho, yo pregunto mucho. Porque el Señor quería consolidar la fe de la viuda. Quería consolidar esa fe. Santiago, capítulo 1, versículos del 3 al 4, la traducción lenguaje actual dice así que cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. 3 veces se tumbó Elías encima del chico. 3 días fueron los que pasó desde la muerte de Jesús hasta su resurrección. Si hacemos números, si vemos el patrón, vemos que se repite. Elías estaba profetizando la resurrección de Jesús. Esto es lo que se llama un tipo. El momento en el que la muerte sería definitivamente derrotada. Y finalmente, Primera de Reyes 17:24, la respuesta de la viuda fue: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo me imagino que la vida de esa viuda ya no sería la misma para siempre. Yo quiero creer, no lo pone la Biblia, que ese chico fue un testimonio viviente de lo que Dios había hecho. ¿Cuántas otras personas se verían influenciadas por aquel acontecimiento? Por esa fe ya no solo probada, sino consolidada. ¿Cuánta gente pudo escuchar aquel testimonio, pudo verlo y decir, hey, Dios hizo esto, y yo estoy aquí por eso? Y todo porque una viuda decidió creerle a Dios. Y todo porque una viuda decidió darle a Dios antes que a ella. Aunque hubiera estado justificado el que se hubiera quedado con ese poco dañado, hubiera estado justificado. De hecho, es lo más normal que hubiera pasado. Pero si aquella viuda no hubiera dado aquel paso de fe, esta historia jamás se habría escrito. Y no solo fue un testimonio, ese chico, no solo fue un testimonio el de la mujer. Esta historia, este testimonio quedó plasmado y registrado en el libro más leído y vendido de toda la historia, que es la Biblia. Por eso, en respuesta a las preguntas que lanzábamos al principio, si Dios se mantenía al margen, si tenía algo que decir ante esta situación que estamos viviendo, es no. Dios no está al margen. Dios ya intervino en procesos anteriores, ya intervino en crisis anteriores. Ya habló, habla y sigue hablando. Y esta vez no será la excepción. En medio de situaciones extremas, es que Dios manifiesta su poder. Por eso la palabra nos enseña a buscar a Dios en la intimidad, nuestro propio querid, entender que Dios rompe todos los esquemas lógicos y reconocer que el poder de Dios actúa donde acaba el nuestro. Y es en este momento donde deberíamos pensar: ¿cuál es nuestra situación? ¿Qué esperamos que Dios haga? Por eso quiero invitarte en este momento. Yo no sé la situación que estás pasando, eso sé que es un tópico, pero es que es así. Yo no sé la situación que estás pasando. Si de igual forma que Dios me habló a mí personalmente con este mensaje, Dios te está diciendo algo, hay algo que no te cierres, abre los oídos, abre tu corazón a lo que el Señor te está hablando. Porque quizás haya que hacer cambios en tu vida. Quizás el enfoque no haya sido el correcto.
Quizás has descuidado ese querit, esa intimidad con Dios por los muchos quehaceres. Pero es ahí donde radica la verdadera vida. En los momentos de crisis fue que el rey David se refugió en Dios. Y no tenía una vida fácil. Tenía una vida complicada. Sin embargo, muchas veces lo he dicho, él no negó sus problemas ante Dios. Tú ves el Salmo. Muchas veces entendemos el libro de los Salmos como canciones y himnos, ¿no? De júbilo, coritos. Pero yo puedo leer en los Salmos un hombre destrozado. Y quizás no pasó escasez, porque era el rey de Israel. Su hijo lo traicionó y después murió. Perdió otro hijo por lo que pasó con Betsabé. Constantemente tenía que mirar sus espaldas porque había gente que se lo quería cargar. No es que tuviera una vida realmente fácil, en casa no paraba de tener problemas. Porque como rey un 10, pero como padre, regulín. Sin embargo, este hombre tenía su propio querit. Tenía su lugar de intimidad. Y cuando le cantaba a Dios, cuando le escribía a Dios, no negaba sus problemas, le decía: Señor, me siento así. Me siento desesperado. Siento que no tengo control sobre nada en mi vida. Siento que todo lo que me pasa son desgracias. Pero después de hacer una pausa y reflexionar en la bondad de Dios, decía: pero tú eres más grande que eso. Pero yo he podido ver tu grandeza. Yo he podido ver tu bendición. Yo he podido ver tu provisión. Y sé que esta vez no será la excepción. Así que no niegues tus problemas a Dios. No hace falta que ores como si no pasara nada. Hay que ser transparentes delante de Dios. Abre tu corazón y dile: Señor, mira, tengo crisis de fe. De hecho, a Jesús le dijeron: ¿crees? Y uno respondió: creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Señor, me pasa esto, me pasa lo otro. Me he equivocado al intentarlo hacer así. Me he equivocado al intentarlo hacer así. Estoy intentando mis fuerzas, no paro de equivocarme. Me pasa esto, me he equivocado en lo otro. Pero ayúdame. Vi tu bondad en el pasado y quiero volverla a ver ahora porque tú no cambias.